Y continuamos en Negocios en Telemedellín, esta vez para hablar de un caso de emprendimiento. Me acompaña Jorge Becerra. Jorge es publicista con especialización en desarrollo de software y una trayectoria profesional bien interesante. Durante 18 años trabajó en empresas de desarrollo y de comercialización de software en Medellín y en Bogotá, primero en el área de mercadeo y luego en el área comercial. Pues John resulta que se junta con Jorge y con Carlos y él nos va a comentar cómo es que comienza este sueño de ser emprendedor. Bienvenido a Negocios en Telemedellín. Muchas gracias. Y cuéntenos inicialmente cómo fue esa idea, ese startup, ese comenzar. Bueno, fue muy interesante porque yo estaba trabajando en una empresa y me pusieron un asesor con el que empecé a viajar. Ese asesor se llama Carlos Arturo. En esos aeropuertos, las demoras de los aviones, comenzamos a hablar y Carlos Arturo empezó a soltarme un montón de ideas y esas ideas pues muy interesantes. Carlos me decía que se las contaba a todo el mundo, pero nadie le paraba bolas. Pues a mí sí me sonó bastante. Llegó un momento en que empezamos a ver cómo las sacábamos adelante, cómo buscábamos plata, una inversión para poderlas llevar a cabo. Pero vino un amigo mío de toda la vida, de Bogotá, después de tener una experiencia laboral de 20 años con mucho éxito. ¿En dónde? ¿Qué hacía él? Jorge trabajaba en el sector manufacturero, ¿sí? Empezó como ingeniero raso y terminó pues manejando unas plantas muy importantes de esta empresa, tanto en Envigado como en Zipaquirá. Y les doy pues una pista. Entonces Jorge resolvió devolverse de Bogotá con intenciones de invertir, de ver qué negocios podría montar, y me llamó, me dijo: John, ¿qué estás haciendo? Le conté y me dijo: me gustaría estar ahí, pregúntale a tu equipo, pues que éramos Carlos y yo, a ver si pueden contar conmigo, te paso mi hoja de vida para que se la mostres a Carlos, y ahí fue que comenzamos. Entonces empezamos a hablar de muchas ideas. Carlos es ingeniero electrónico, él es desarrollador, pero a su vez pues tira muchas ideas muy interesantes. Ese es el creativo del grupo. Sí, digamos que sí. Entonces entre Jorge y yo empezamos a aterrizar la idea de Válida, nuestra empresa, y la llevamos a cabo. Decidimos entonces, al mes de reunirnos los tres, ir a la Cámara de Comercio y crearla. Pues qué bueno, John, que nos cuenta un poco ese inicio, porque muchos de nuestros televidentes se preguntan: ay, pero ¿cómo se dan las cosas? Pues era un amigo de toda la vida que confiaba en usted, pero además usted escuchó, y ese tiempo perdido, o ese tiempo que usted tenía de ocio en los aeropuertos esperando, pues lo dedicó a escuchar, esa escucha activa, y a imaginarse que de ahí podía salir una empresa. Entonces, en el año 2011 arranca Válida con esa idea de entrar al mercado con una propuesta diferente, esos botones de pago, ese comercio electrónico cada vez con más fuerza para ustedes, con una propuesta diferencial. ¿En qué consiste? Bueno, nosotros, la idea de PIN Válida, que en realidad así se llama nuestro producto, es poder digamos, aportar al desafío que tiene el comercio electrónico con una solución para poder vender sus productos de una manera que, digamos, el colombiano, o en nuestra cultura, en nuestra región, conoce muy bien y maneja muy bien, que es el efectivo y las recargas, por ejemplo, las recargas de celular, ¿sí? Entonces, una persona que quiera comprar en un comercio electrónico afiliado a PIN Válida, lo que debe hacer es registrarse en PIN Válida, que ahí va a encontrar la manera y todas las facilidades para hacerlo, listo, y ya tiene una cuenta asociada a su número de documento de identidad, y luego ir a esas redes comerciales que encontramos en las tiendas, en las droguerías, en los almacenes de cadena, en todas partes, por todo el territorio nacional, e ir a hacer una recarga de PIN Válida, indicando solamente el valor y su número de documento de identidad. Inmediatamente ese dinero se le recarga a su cuenta y con él ya puede pagar en cualquiera de los comercios afiliados a PIN Válida. John, ¿por qué fue importante ese desarrollo? ¿Por qué dicen ustedes es que valió la pena? Digamos que los que estaban accediendo a esas compras de comercio electrónico eran los tarjetavientes, los de tarjeta de crédito, y no todo el mundo tiene tarjeta de crédito, o hay los que sí la tienen, pero que no les gusta entrar al mundo virtual porque tienen cupos muy grandes, en fin. ¿Cuál es ese momento en el que ustedes dicen: no, es que hay otro tipo de mercado al que podemos llegar? Claro, es el masivo
de la población en realidad, la cantidad de personas que prefieren el transar en efectivo en vez de un medio bancarizado. Igualmente nosotros también cubrimos medios bancarizados, porque una persona con nosotros puede recargar con su tarjeta de crédito o con su cuenta de ahorros o corriente su cuenta de PIN válida. Es decir, cubrimos todo el espectro de usuarios, pero hay una masa muy grande, muy importante que mueve el efectivo. Entonces es ahí donde nosotros, pues digamos, somos muy fuertes. ¿Cómo definen este tema, digamos, como de tarjeta virtual, de ese modelo de integración como ustedes lo han denominado? ¿Cómo fue ese momento de desarrollo, de estarle pensando al producto? Porque a veces las cosas no son tan rápidas como uno quisiera y hay momentos en que la empresa, ese punto de equilibrio se demora en darlo. Entonces, qué bueno como contarle un poquito a los televidentes lo que es ser emprendedor. Claro, muy interesante porque nosotros tuvimos un preoperativo antes de salir en producción durante varios meses en donde uno como emprendedor ahí se duda mucho, digamos duda, esto sí saldrá, esto sí se podrá, esto no se ha probado nunca, digamos nuestra idea pues es novedosa, sí, nunca se había hecho, al menos en Colombia, que conozcamos. Entonces todos los días trabajábamos, nos arriesgábamos mucho, ¿sí? pero le dimos y fuimos insistentes. Para ser emprendedor hay que aguantar mucho, hay que tener mucha paciencia y hay que trabajar durísimo, durísimo. Eso pues es un consejo a todos los emprendedores. Ustedes han trabajado con empresas como Disney Club, Penguin, Anexo 5, Efecti. Cuéntenos un poco de esos aprendizajes valiosos que se tienen cuando uno trabaja con este tipo de empresas. No, pues digamos eso fue lo que nos dio el valor a nosotros para salir en el mercado, poder cerrar con una empresa como Disney, como Havo, que está en Finlandia, como Acceso 5, que está en Argentina, empresas con muchos usuarios ya registrados en sus páginas en Colombia, que precisamente no tenían un medio en efectivo para poder comprar los productos que ellos ofrecen. Entonces, la validación que nos da un Disney poniéndonos dentro de su cajero, en el comercio electrónico, ahí está PIN válida, pueden comprar las membresías de Club Penguin con PIN válida, eso nos validó, precisamente nos validó todo nuestro modelo y nuestros clientes de esa manera pues han creído en nosotros. Podríamos hablar un poco de ese mercadeo de clientes ancla que permite que si ellos creyeron, pues ya los otros más fácilmente vengan a tocar las puertas. Digamos que al principio es todavía más difícil porque es convencer a esos grandes, convencer a esos, como lo llamamos ancla, para que después vengan los demás. Sí, claro, es increíble, desde afuera nos creen mucho más que adentro, de verdad. Eso nos sorprendió muchísimo, incluso nos tocó viajar, estuvimos en Canadá, estuvimos en Europa, cerrando con estas empresas y creyeron en nosotros y firmaron con nosotros. Ya nos están empezando mucho a creer en Colombia y hemos venido atrayendo unos comercios muy interesantes. Además, los emprendedores, nosotros tenemos las puertas abiertas porque nosotros no tenemos sobrecostos para ellos, entonces vender los emprendedores que tengan una muy buena idea, que van a poner un comercio electrónico con nosotros, les va a ser muy fácil. Lo mismo que las empresas muy grandes, ¿sí? Que quieran coger ese mercado en el efectivo. Vamos a cubrir entonces todo ese abanico de oportunidades que hay. John, ya para finalizar, ¿por qué dice usted valió la pena escuchar, valió la pena juntarse con su mejor amigo y sobre todo creer en que sí era posible crear empresa? Bueno, porque pues hoy se ven los resultados, se comprobó que sí funciona. Operamos en Colombia, ya tenemos un reconocimiento muy interesante, tenemos más de 350.000 usuarios registrados en nuestro portal, en nuestro modelo. También operamos en el Perú, próximamente en Colombia. Nos buscaron una empresa en Brasil y ya tenemos una alianza con una empresa igual a nosotros en Brasil. Es decir que nosotros les podemos ofrecer a todos nuestros clientes vender sus productos en Brasil con esta alianza que hicimos. Entonces ha crecido en 2 años de manera muy interesante, exponencial, y eso nos hace decir, valió la pena. John Becerra, cofundador y gerente comercial de la empresa Válida, pues muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Negocios en Telemedellín. Muchísimas gracias a ti, Paola.